Rotero, y en este video voy a explicar la solución de un circuito secuencial que consta de un semáforo peatonal y un semáforo vehicular. El enunciado del ejercicio dice: se requiere diseñar un circuito secuencial para dos semáforos, uno peatonal y uno vehicular, que cumpla con el diagrama de tiempos. Aquí vemos el diagrama de tiempos que nos entrega el ejercicio, e implementarlo con el software Proteo. Aquí al final lo debemos ensamblar en el software Proteo para verificar si cumple el funcionamiento. Entonces aquí en el diagrama de tiempos, el diagrama en la parte superior tiene el semáforo vehicular y en el inferior tiene el peatonal. Entonces, si tomamos como base de tiempo, digamos, un segundo, entonces sería que 2 veces el tiempo debe estar encendido el rojo vehicular y en simultánea el verde peatonal. Se va a demorar 4 tiempos en estar encendido rojo vehicular, y el verde peatonal va a estar titilando, o sea, apaga, prende, y si esto se demora 4 tiempos, quiere decir que cada uno se va a demorar un tiempo apagado, un tiempo prendido, un tiempo apagado, un tiempo prendido. Luego se va a demorar 3 tiempos el verde vehicular prendido y en simultánea el rojo peatonal. Luego 4 tiempos va a estar titilando el verde vehicular, comenzando apagado, luego encendido, luego apagado, luego encendido. Y esos mismos 4 tiempos se va a demorar el rojo peatonal encendido. Y finalmente el semáforo vehicular va a tener 2 tiempos con el amarillo vehicular encendido y en simultánea el rojo peatonal encendido. Entonces aquí en la parte inferior tenemos la nomenclatura RV, el rojo vehicular, el A es amarillo, el V o B pequeña, verde vehicular, entonces verde vehicular titilando, de pronto dependiendo del país, titilar es, digámoslo así, intermitente, prende y apaga. Rojo peatonal, verde peatonal y finalmente verde peatonal intermitente o titilando. Y aquí una explicación de lo que les acabo de decir sobre el diagrama de tiempos. Esta es la secuencia de funcionamiento. Vamos a tener como base de tiempo de reloj un segundo, o si lo hablamos por frecuencia, un hertz. Sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo. En este caso el periodo sería un segundo, entonces la frecuencia sería un hertz. Entonces aquí tenemos pues la explicación en palabras y anteriormente ya se los comenté. Y la secuencia finalmente se va a estar repitiendo constantemente. Bueno, con esa información, ¿qué hacemos? Miramos qué componentes vamos a requerir del software. Vamos a hacer con flip-flop tipo JK y lo vamos a hacer con el 7476, pero igualmente se podría realizar o diseñar con el 7473. Igualmente se puede hacer con un tipo D, con un tipo T, no hay ningún problema. O sea, cualquier tipo de flip-flop. Necesitamos es un flip-flop porque ese flip-flop lo que nos va a hacer es darnos la secuencia para que los semáforos se vayan cambiando, vayan prendiendo y apagando de acuerdo al diagrama de tiempos que nos dieron.
Vamos a necesitar un semáforo. El software lo tiene. Aquí lo vemos dibujadito. Él ya lo tiene en sus librerías. Aquí está digamos, la ruta para llegar a este dispositivo. Están las librerías, en miscelánea y luces, tráfico de luces. Con puertas lógicas vamos a necesitar de varios tipos y referencias comerciales. Vamos a necesitar un reloj que va a ser la base de tiempo. Podemos utilizar cualquiera de estos. Este es un clock que ya lo tiene diseñado el software. Simplemente lo podemos traer y configurar el tiempo. ¿Cuánto tiempo queremos que dure encendido y apagado? Entonces aquí está la dirección de donde se consiguen, qué parte de la librería se consigue. Esta es la librería y esta es la componente. O también podemos utilizar un instrumento virtual que se llama The Clock. O sea, un reloj, es de digital. Un reloj digital, ese lo podemos configurar o por periodo, o sea, o por tiempo o por frecuencia. Cualquiera de las dos formas lo podemos configurar. Aquí tenemos las muestras. Bueno. De ahí podemos realizar un diagrama de estados como para tener más claro el funcionamiento. Entonces tenemos 16 estados. Toda esa secuencia que nos dieron en tiempo que demora 16 estados, desde el 0 hasta el estado 15. Y aquí está pues la nomenclatura que vimos anteriormente. En cada estado, qué luz y de qué semáforo va a estar encendido o apagado. Ya sabemos, RB es rojo vehicular y P es verde peatonal. Si están en 1, quiere decir que está encendido. Por aquí, por ejemplo, en el estado 3, tenemos que el verde peatonal está en 0, indica que está apagado. Y así sucesivamente, aquí los tenemos todos. Por aquí al final, recuerde que entra a activarse el semáforo amarillo, el amarillo vehicular. Obviamente porque sabemos que no hay amarillo peatonal. El peatonal solamente tiene o verde o rojo. Entonces ahí los tenemos. Todo el diagrama de estados. Sabemos que todo eso lo bajamos a una tabla donde tenemos el estado actual y el estado siguiente, y cómo van a ser las entradas a esos flip-flop de acuerdo a esos estados. O sea, ¿de acuerdo a qué? A la tabla de excitación que la tenemos acá al lado derecho, la tabla de excitación del flip-flop tipo JK. Y adicionalmente tenemos las luces de los semáforos. El rojo, el amarillo y el verde del vehicular, el rojo y el verde del peatonal. O sea, durante esa secuencia, ¿qué luces van a estar encendidas o apagadas? Entonces la secuencia es una secuencia normal, ascendente. Si está en el 0, a donde debe seguir el 1, si está en el 1, el 2, el 2, el 3, así sucesivamente hasta llegar, si está en el 15, que sigue, el número 15 decimal, debe pasar al 0 para repetir la secuencia. Entonces, de acuerdo a eso, recuerden comparar el estado QD actual con el QD siguiente. Entonces, en este primero los puse en colores de forma que sea más fácil la visualización. Entonces, actualmente QD está en 0 y en el estado siguiente va a estar en 0 también. Entonces, venimos acá a la tabla de excitación, actualmente está en 0 y luego también va a estar en 0.
esas entradas como son 0x, ahí tenemos 0x. Vamos a compararlas de color rojo, que es la QC. Recuerden que siempre en los dispositivos digitales, siempre que vea una letra Q, es un indicativo de una salida digital, para que sepan. Bueno, entonces si actualmente está en 0 y posteriormente o en el estado siguiente va a seguir en 0, entonces la entrada va a ser 0x, ahí está, la entrada del flip-flop va a 0x. La de color azul actualmente está en 0 y luego continúa en 0, 0x. Y la moradita o púrpura actualmente está en 0 y luego va a estar en 1. Entonces está en 0, luego va a estar en 1. Las entradas a ese flip-flop van a ser 1x. Ya está, 1x. Y así, con mucho cuidado, hay que diligenciar toda la tabla. Y de acuerdo al diagrama de tiempos, cuando esté en 0, en el 0 decimal, o esté en este estado actual, las salidas de los flip-flop van a estar en este estado 0, 0, 0, 0. ¿Qué va a haber activado? Ninguno, todos van a estar apagados. Cuando esté en el número 1 decimal o 1 binario en su secuencia, que va a estar activo, entonces aquí va a estar activo el rojo vehicular y va a estar activo el verde peatonal. El rojo vehicular siempre debe ir con el verde peatonal, deben ser contrarios, y no, lo que habría es un accidente. Yo no puedo tener los dos verdes activos o encendidos simultáneamente. Bueno, entonces así voy también diligenciando la tabla de las luces de los semáforos. Cuando ya tenemos diligenciada toda la tabla, ¿qué debemos hacer? Bajar a mapas de Carnot, pero vamos a tener entonces, digamos así, dos etapas para los mapas de Carnot. Unos mapas, ¿para qué? Para las entradas de los flip-flop, ya para esta parte de la tabla, que es la que me va a realizar o me va a controlar que la secuencia se haga en orden 0, 1, 2, 3, 4 hasta el número 15, que no se vaya a saltar ningún número, porque el hecho de que se salte un número ya no va a cumplir, o mejor dicho, se va a trastocar la secuencia de los semáforos. Bueno, entonces, mapas para flip-flop. E igualmente necesito hacer mapas de Carnot para simplificar que las luces de los semáforos. Son muchos mapas, no crean que son tantos. Vamos a ver. Verifiquen siempre que pueden haber columnas repetidas. Entonces, cuando hay repetidas, solamente se requiere realizar un mapa para esas que están repetidas. Aquí claramente, así de carrerita, vemos por ejemplo JA y KA. JA y KA podemos visualizar que, recuerden que la X es un estado de indiferencia que el usuario la puede colocar a valer por lo que quiere, o por un 1 o por un 0, que le conviene más. Y si yo esas X de JA las pongo todas a valer 1, pues todo lo tendré en 1. Y KA, las X de KA las pongo a valer 1, toda esta columna de KA me valdría 1. Quiere decir que JA y KA serían iguales. Y como todo está en 1, simplemente es conectarla directamente a la terminal positiva de la fuente. O sea, AVCC, no necesita ni compuerta, nada, directamente, una conexión directa. Entonces así debemos observar, mirar bien cada una de esas columnas que pueden haber información repetida. Entonces llegamos aquí a los mapas de Carnot.
vamos a hacer los mapas de Carnot primero para las transiciones, o sea, ¿para quién? Para las entradas de los flip-flop. Entonces tenemos aquí el mapa para JD y para KD. Si observamos, podemos agrupar una pareja y la pareja en ambos mapas va a ser igual. Entonces, mire que ahí nos vamos ahorrando circuitos para el ensamble. Entonces JD es la misma función que KD y la función sería KA por KB por QA por QB por QC. Acá en la parte inferior están los mapas para las entradas JC y KC, donde podemos agrupar un cuarteto, y resulta que ambos mapas tienen el cuarteto en la misma posición. Entonces los dos mapas son iguales. JC es la misma función que KC, que va a ser QA por QB. Continuamos con los mapas para las entradas de los flip-flop. Vamos ahora para JB y KB. Igualmente, mire, si ponemos todas estas X a valer 1, tendríamos aquí una agrupación de un cuarteto. Y en el mapa de KB, las X en la parte inferior, si valen 1, también tendríamos un octeto. Entonces, y el octeto en ambos mapas es el mismo. Quiere decir que JB es lo mismo que KB, es la misma función. Y esa función simplificada, ¿qué respuesta tiene? QA. Y la que veíamos ahorita en la tabla, si yo coloco las X de JA y las X de KA a que valgan 1, tendría todo el mapa con unos. Entonces sería una conexión directa a la terminal positiva de la fuente, a VCC. Entonces ya tengo las funciones para que me realice la secuencia en orden ascendente del flip-flop JK. Ahora vienen los mapas de Carnot para los semáforos, o sea, para los 3 colores del vehicular y los dos colores del peatonal. Entonces acá tengo el rojo vehicular y el amarillo vehicular. Aquí tengo 2 colores. Entonces aquí está la simplificación. Del amarillo vehicular me sale esta función. Ven todas las funciones con colores, de forma que es mucho más sencillo para ver qué operación o qué término pertenece a cuál agrupación del mapa. Entonces aquí en el mapa amarillo vehicular, pues lo vemos en color amarillo, existe esta agrupación de esta pareja. En el rojo vehicular tenemos un término en color verde, otro en amarillo, otro en rojo y en azul. Ahí está. Cómo van agrupados y cuál es su término. Ya de acá, después uno puede ensamblar esta función en el Proteus, no habría problema. Yo quise ir más allá y ya por propiedades de la álgebra booleana realizar más simplificaciones. Entonces, ¿qué hice? Del término de color amarillo y de color rojo, o sea, estos dos términos, saqué factor común Q denegado. Entonces, del amarillo que me queda, si saqué Q denegado, me queda QA negado por QC. Y del término de color rojo me queda QA por QC negado. Y luego
agrupé el verde y el azul, o agrupé no, más bien saqué factor común Q denegado del término de color verde y del término de color azul. Ahí está. ¿Qué me queda del término verde? Me queda QA negado por QB, y del azul me queda QA por QB negado. Si observamos lo que hay entre los corchetes, o sea, el término que nos quedó aquí de color amarillo y de color rojo, esta es la función de una compuerta lógica. ¿Qué compuerta lógica? La XOR, o también llamada OR exclusiva. Aquí la tenemos, una OR exclusiva ¿entre quiénes? Entre QA y QC, entre QA y QC, y QD, que fue el factor común. Y en este otro, igualmente, si miramos el término que quedó en verde y el término que quedó en color azul, también es una compuerta XOR, cuyas entradas a esa XOR serían ¿quién? Sería QA y QB, QA y QB. Entonces es más, digamos, es mejor ensamblar esta función aquí final que estos cuatro términos que tengo acá, pero igual, independiente, si la simplificación está correcta, eso debe funcionar, y eso lo veremos más tarde. Para los mapas de la parte inferior, que es el verde vehicular y el rojo peatonal, tenemos aquí ya las funciones. Este verde vehicular pues, podría ser algún tipo de simplificación, pero estuve mirando y no se justifica así pues mayor cosa, una simplificación, porque al fin y al cabo tenemos tres términos donde hay tres salidas, pero tenemos un término donde hay cuatro. Entonces este siempre va a ser como el que va, entre comillas, a estorbar más la simplificación. Entonces lo dejé así. Y para terminar tenemos el semáforo verde peatonal. Entonces aquí lo tenemos. La simplificación, sí le hice algo de simplificación, aunque en la implementación no lo hice. Lo implementé en el software, fue la original, pero aquí pues le dejé expuesto una forma de simplificarlos. Entre el color rojo y el color verde saqué el factor común QA negado por QD negado. Entonces del primer término me queda QB y del segundo me quedó QC. Y el término de color amarillo se queda igual. Bueno, entonces ahí ya tenemos todas las ecuaciones, tanto para la parte secuencial, que va a ser la encargada de la secuencia, que sea en orden ascendente, que la manejan los flip-flop, como para la parte combinacional, que es la encargada de decir qué luces van a encender y qué luces van a apagar y de cuál semáforo. Entonces, en otro video estaré exponiendo la simulación, o sea, la implementación de todas estas funciones en el software Proteus. Buen día y hasta la próxima.